Hola, voy a hablaros de la poesía del Renacimiento español, que podríamos decir que es en el siglo XVI, aunque claro, las cosas no ocurren de un día para otro, ¿no? Que alguien dice, uy, voy a escribir en renacentista en lugar de en medieval, ¿no? Siempre es un proceso que durante todo el siglo XV, ¿no? Pues se ha ido haciendo. El Renacimiento, lo primero que hay que saber es que viene de alguna forma de Italia. Nosotros en Europa, la mayoría de Europa escribíamos en latín, ¿no? Y luego cuando cada zona empieza a hacer como un idioma diferente, es verdad que como que nos vamos separando en países, en regiones, pero de alguna forma la cultura siempre ha sido común, por lo menos en la parte occidental de Europa. Entonces siempre había como algún país que era el pionero en ese momento, ¿no? Y el que hacía que la moda se extendiera. Durante la Edad Media podemos decir que quizá era Francia, ¿no? El país del que salían las cosas, con las novelas de caballerías, también con la poesía francesa. Pero ahora de pronto, a partir de, pues podremos decir el siglo XIII, XIV, XV, ¿no? Italia empieza a crecer culturalmente y se convierte en el centro. Si pensamos en el Renacimiento, ¿no? Pensamos enseguida en cuadros que tienen, o en obras que tienen que ver con Italia, ¿no? Pensamos en Florencia, pensamos en Botticelli, pensamos en este tipo de cosas, ¿no? También pensamos en Dante, Petrarca y Boccaccio, bueno, eso no sé si todos piensan en esto, pero que son como los tres grandes de la literatura de este momento. A ver, entonces todo emerge de Italia, ¿no? De alguna forma y se va contagiando, pues se van contagiando las regiones de alrededor, entre ellas España. Lo primero que hay que hablar es de qué significa renacimiento, porque es como algo renace, ¿no? Algo vuelve a la vida. ¿Qué es exactamente? Pues lo que vuelve a la vida es la cultura grecolatina de Grecia y de Roma. Porque durante la Edad Media, ¿vale? Estaba la idea esta de hacer como el mundo de Dios aquí, en la tierra. Entonces todo tenía que seguir de alguna forma las enseñanzas de la Biblia, de la Iglesia. Es un poco lo que está pasando ahora en algunos países, ¿no? Musulmanes que siguen la Sharia, que es como una ley del Corán, siguen pues, las leyes religiosas por encima de las leyes que podamos hacer nosotros, de la democracia y esto, pues es lo que pasó en la Edad Media. De pronto Grecia y Roma estaban mucho más adelantadas culturalmente de lo que luego es la Edad Media, porque volvemos hacia atrás, es un poco el cuento de la criada lo que pasó en ese momento. De pronto es no, lo que mandan son los curas y la Biblia es la que impone las leyes, ¿no? Es una cosa bueno, que puede pasar en cualquier momento. Ha pasado aquí hace poco en Irán, ha pasado en Afganistán, que países que en principio son muy modernos, de pronto llega la religión y los convierte en países muy oscuros, ¿no? Pues aquí pasó esto. Y se prohibió todo lo que fuera la literatura de Grecia y de Roma porque se veía como que era obscena, que iba en contra de las leyes de Dios, porque era una literatura pues muchas veces divertida, que hablaba de amor y hablaba de cosas que para ellos era como lo peor, ¿no? Si vemos la película o leemos la novela El nombre de la rosa, se ve esto perfectamente, ¿no? Como la religión, o sea, hasta la risa la querían prohibir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que renace? Renace esta cultura que había estado como silenciada, había estado oculta, se habían hasta quemado muchísimos libros y de pronto lo leen y dicen, madre mía, pues si los latinos habían llegado a un tipo de teatro que era buenísimo y nosotros estamos aquí haciendo belenes con chiquillos en las iglesias, ¿no? Y haciendo que la subida al Calvario de Jesucristo, cuando aquí tenían a Plauto, a Terencio, o sea, un montón, a Séneca, un montón de autores súper buenos. Entonces empiezan a imitar, ya perdido este rollo religioso, este rollo de que el Dios y la religión estaban en el centro, pues empiezan a imitar autores anteriores a la Edad Media. Y se dan cuenta, bueno, de que son muy buenos y de pronto como que hay un resurgimiento de la cultura, no solamente de la cultura grecolatina, sino de la cultura en general, porque habíamos estado en un momento en toda la censura, no se podía hablar de nada, sino, yo qué sé, decías cualquier cosa, ¡bruja! ¡La Inquisición! ¡Va a ir a por ti! Y te quemaban ahí. No era exactamente así, pero un poquito sí, ¿eh? Entonces, vale, de pronto, ¿qué ha pasado? Estamos en el Renacimiento, ya hemos perdido un poco el respeto a la religión, el miedo este que se le tenía a Dios, ¿no? Ese miedo medieval, a un Dios castigador, y se descubre todo lo anterior. Entre ellos se descubre la mitología. Vamos a ver que es una literatura que aprende de nuevo esta mitología clásica y que la utiliza un montón para hablar de su momento actual, ¿no? De este siglo XVI en España.
Los burgueses, como hemos dicho, han aprendido a leer. Antes los nobles no tenían por qué leer, solo tenían una espada y daban mandobles, pero ahora está bien visto, son las armas y las letras. No, yo soy guerrero y además leo poemas, ¿no? Eso era como lo moderno. Por lo tanto, saben leer, se crea la imprenta, entonces de alguna forma es barato hacer libros, no era como en la Edad Media que tenía que estar el copista y se tiraba meses para copiar un libro. Y bueno, y eso, y Dios ya no está en el centro, sino que ha llegado el humanismo, ha llegado el antropocentrismo y el hombre está en el centro. De alguna forma, el carpe diem, el vive la vida, por lo tanto se le empieza a hablar al amor. En la Edad Media se habla muy poco al amor, o está mal visto hablarle al amor, porque el amor que era una cosa como mundana. Hay que hablar de, si es el amor, tiene que ser el amor a Dios. Pero el amor a una mujer, que esto es loco amor, ¿no? Como decía el arcipreste de Ita, o incluso la Celestina, ¿no? Que parece que porque están enamorados, al final acaban muriendo todos. Vale. El poeta, así como podemos decir, más importante de esta corriente es Garcilaso de la Vega. No es el primero, pero sí que es el primero que de pronto consigue que tenga sentido. Porque, claro, pensemos que aquí imitan a Italia y empiezan a hacer versos de 7 y de 11 sílabas, que esto era una cosa muy rara en castellano. Porque nosotros siempre hacíamos versos de 4 y 8, ¿no? Como veíamos en las coplas de pie quebrado, como veíamos en los romances, siempre eran como pares. Esto era nuestra forma natural de versificar. Entonces nos llegan versos de 7 y de 11, nos llega el soneto, la lira, la silva. Y claro, muchos poetas intentan adaptarlo, pero no acaba de salir bien, ¿no? Garcilaso es el primero que de pronto el idioma español o castellano fluye tranquilamente, ¿no? Y bueno, por eso, entre otras cosas, es conocido. En este momento la moda era la literatura pastoril y era que se hacían pasar por pastores. Yo qué sé, ahora tenemos la moda de la novela policíaca, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé. Sí, tenemos tanto en la literatura como en el cine, que si CSI, que si un montón de cosas de crímenes, ¿no? En este momento, pues era la pastoril. Y el poeta se hacía pasar por un pastor y hablaba de amor como hacia las pastoras. Se suponía en este momento como que la naturaleza era el lugar más puro, ya se empezaba a ver, ya había ciudades, por el tema del comercio, había hecho que mucha gente fuera a las ciudades, de los mercados, acabaron convirtiéndose en ciudades, ¿no? Los burgos, ¿no? De ahí los burgueses, que eran los que tenían dinero porque comerciaban, Burgo era ciudad, ¿no? Entonces los burgueses eran los que habitaban la ciudad y eran los comerciantes. Pues ya van creciendo y ya van viendo como que se empieza a convertir en un follón, y eso que no había coches ni nada, ¿no? Pero bueno, sí que hacían cosas como lo de agua va, ¿no? Y tiraban todo el pipí por las ventanas y yo qué sé. Bueno, pues eso. Que entonces tienen el campo idealizado. Entonces se ponen en la voz de pastores. Ahí vamos a ver a Garcilaso de la Vega que tiene un montón de églogas. Las églogas son como poemas de un pastor a una pastora. Garcilaso de la Vega imita mucho a Petrarca, que es como el gran poeta italiano del siglo anterior, y también a Dante, y ambos tienen como una mujer que es su musa, una mujer idealizada. La de Dante se llama Beatriz y es por la que va al infierno, ¿no? El infierno de Dante, a la que de alguna forma va al infierno con ella. Era una chica a la que apenas conocía, ¿no? Y Petrarca le pasa un poco lo mismo con una chica que se llama Laura. Laura muere y él hace muchos poemas a ella. Le pasa lo mismo a Isabel Freire, que es la persona de la que se enamora Garcilaso de la Vega. Ella se casa con otro hombre y luego ella muere, entonces él hace muchos versos a que ella le ha dejado por otro y hace muchos versos a que ella se ha muerto. Entonces, de alguna forma es como que ponían a una mujer en el centro de su poética y le cantaban a ella, ¿no? Entonces, a esa musa, se llama cancionero, ¿no? Eran las canciones que le iba dedicando. Aquí ya vemos que hay una concepción del amor que va cambiando poco a poco. Si en el amor cortés habíamos visto que la mujer, no sé, iban hablando de la mujer para ligársela, aquí como que hay un poco más de sentimiento. Aquí lo que pasa es que no deja de ser una mujer como muy idealizada, pero poco a poco esa mujer se va convirtiendo en una mujer más real. En un principio sí que es verdad que sigue como los patrones, es, pues, ¿cómo es la mujer perfecta? Entonces la mujer perfecta tiene que ser rubia, tiene que tener los ojos claros, tiene que ser muy blanca de piel, tiene que tener el cuello largo, ¿no? Tenían como... Y normalmente las describían así, aunque fueran todo lo contrario. O sea, imaginaros la típica andaluza, ¿no? Llegaba el poeta y... ¡Oh, José, tu pelo rubio, tus ojos claros! Y era de... Bueno, si yo soy morena con los ojos negros, ¿no? Pero aún así le cantaban porque era como decirle guapa. Pero cosas de las épocas, yo qué sé. Y bueno, y poco a poco con Petrarca la cosa empieza a ser como un poco más realista, empieza a parecerse a una mujer real con unas características reales. No del todo todavía, esto aún tendrá su tiempo, ¿no? El que de alguna forma se cante a mujeres reales y no a mujeres idealizadas, ¿no? Aunque detrás de la mujer idealizada haya una mujer real. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Pero ya vamos en ese camino de humanización, ¿no?
Y esto por un lado está la literatura de amor, amorosa, de Garcilaso de la Vega, y por otro lado tenemos una literatura mística, ¿vale? Pensemos que venimos de la Edad Media y de la religión. Entonces de pronto se empieza también como a cambiar la visión de la religión. Y tenemos dos tipos de autores, los ascetas y los místicos. Los ascetas son personas que creen en la vida retirada, que creen en la tranquilidad, ¿no? En separarse del mundo para entonces estar con Dios y estar a gusto contigo mismo, un poco este rollo así, no budista, pero bueno, más ese rollo zen budista de aislarte de los demás para ser feliz, ¿no? En la naturaleza, por supuesto. Esto sería, por ejemplo, Fray Luis de León. Fray Luis de León tradujo la Biblia en latín, perdón, al castellano, y bueno, lo metieron en la cárcel porque de alguna forma se veía que no se, se supone que, a ver, que quien ha hecho la traducción es el que manda, porque es el que ha dicho que decía Dios, que de pronto él intentara que todo el mundo pudiera leer la Biblia, le quitaba poder a la iglesia, ¿no? Porque es una cosa que tiene el catolicismo, que no tiene, por ejemplo, el protestantismo, ¿no? Que es en esta época cuando empiezan a cambiar, todos son cristianos, pero los católicos creen en el Papa y creen que son los curas, digamos, los únicos que pueden interpretar la Biblia y los que tienen que decir a la gente lo que tiene que pensar o cómo debe interpretar. Los protestantes lo que intentaron es quitar esto por toda la corrupción que había, ¿no? en la iglesia. Dijeron, bueno, a ver, si yo quiero confesarme, ¿por qué no me puedo confesar con Dios directamente? Porque tiene que haber un hombre como el Papa. El Papa es infalible. Eso significa que todo lo que él diga se lo ha dicho Dios, ¿no? Si el Papa ahora, yo que sé, sale y dice que tenemos que pegarle un tiro al que tengamos enfrente, pues todo el mundo dirá, ah, bueno, se lo ha dicho Dios, ¿no? No sé, bueno, esto pasa incluso con el rey, ¿no? En España, por ejemplo, lo que haga el rey no puede nunca estar multado. Si el rey coge una pistola y te pega un tiro en la cabeza y se ríe, si llega la policía le dirá, no, es que soy el rey. Y esto es así, ¿eh? No estoy de coña. Por ley, él puede matar a quien le dé la gana, puede violar, puede quemar, lo que sea, porque la ley no puede ir contra el rey. Pensemos que esto viene de la Edad Media, de que el rey ha sido elegido por Dios, el Papa también, por lo tanto tiene una infalibilidad. Bueno, pues esto los protestantes estaban muy en contra de todo esto. Por lo tanto, quitan intermediarios, ¿no? Pero aquí, todavía en el catolicismo hay intermediarios, por lo tanto está muy mal visto que Fray Luis deje que la gente lea por sí misma y tenga sus propias ideas. Pero bueno, no es esto lo que nos interesaba, siempre me enrollo. Lo que nos interesaba realmente es que él era un asceta. Este es el primer paso hacia el misticismo. Y el misticismo significa que no solamente te has retirado, has conectado contigo mismo, estás con Dios, sino que empiezas a comunicarte con Dios, ¿no? Y aquí tenemos dos poetas que son Santa Teresa de Jesús y otro que es Fray Luis de León, que son místicos, que ellos, pues eso, mediante el ascetismo, la oración y el retiro espiritual, hablan con Dios, ¿no? Esto ya está en la Biblia, por ejemplo, el Cantar de los Cantares ya habla de un místico que se comunica con Dios. Y lo que ellos dicen es cómo hablar No existen palabras para hablar de la comunicación con Dios, no existen palabras para explicar lo que yo siento cuando estoy con Dios, ¿no? Lo que se les ocurre que es más cercano es el sexo. Entonces, se supone que ellos no habían tenido sexo, entonces tampoco sé muy bien porque eran curas y tal, pero bueno, dicen pues el sexo. Entonces voy a hablar de cómo me junto con Dios de una forma sexual. Entonces hacen unos poemas que ya digo que en la Biblia el Cantar de los Cantares también es muy sexual, donde hablan de los encuentros sexuales entre la persona, el alma, ¿no? En este caso sería, porque siempre es como una chica, que es el alma, y Dios, que son la amada, el alma, y el amado, Dios. Pero es un poco raro realmente, porque tú cuando lees estos poemas, por ejemplo, las canciones del alma de San Juan de la Cruz, ¿no? Dice, en una noche oscura, con ansia en amores inflamada, salí sin ser notada, ¿no? O sea, se va de casa en la noche cuando nadie se da cuenta y va a reunirse con el amado. Ella es una chica, pero es el alma y el amado es Dios, ¿no? Entonces dice, el corazón ardía, la luz me guiaba, tal. Juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. O sea, esto es una alusión absolutamente sexual, a que de pronto están los dos unidos y son solo uno, ¿no? Y dice cosas tan curiosas, porque esto aún puedes decir, bueno, es la unión del alma con Dios, pero cosas tan curiosas como el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena y en mi cuello hería. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo. O sea, está diciendo que le está tocando el pelo, que está notando el aliento sobre su nuca, que se tumba sobre él. Esto ya es un poco más difícil de ver cómo el alma hace eso sobre Dios, ¿no? Es de, ¿qué hacías? No, es que ayer estuve con Dios y me puse así en su pecho y me estuvo tocando el pelo.
de que sea cada uno lo que piense, ¿no? Esto no es opinión mía, pero sí que es verdad que hay muchos psicólogos y tal que dicen que los místicos al final tenían mucho que ver con la esquizofrenia. Por ejemplo, hablan de esta chica francesa, Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? Que ya era mística y tal, y dicen que realmente lo que era esquizofrénica, porque ya los esquizofrénicos al final lo que pasa es que ven cosas invisibles, ¿no? Y Dios, pues es un poco invisible también, ¿no? No sé, quien crea en Dios, que crea en Dios, pero es verdad que no, en principio no lo hemos visto, ¿no? Y esto es lo que dicen los psicólogos, no lo digo yo. Entonces esto más o menos pues sería la poesía del Renacimiento. Por un lado, poesía amorosa, pastoril, donde había una musa, ¿no? Donde cogen esa idea de lo que viene de Italia. No es raro que venga de Italia, ¿eh? Porque Italia era donde había estado Roma. Por lo tanto, es normal que ese renacimiento de lo romano, de lo latino y de lo griego, que era también parte de Roma, venga de Italia. Entonces, una poesía como muy con influencias italianas y también la poesía mística, ¿no? Donde se habla de Dios, pero ya como más refinado y con mucha metáfora sensual y sexual para hablar de esta unión divina.